Amigos, y el mes pasado, cuando se anunció la invasión a Ucrania, Vladimir Putin hizo una presentación detallada de su concepción del mundo y de la historia. El presidente ruso explicaba que los ucranianos no existen, que su identidad es un mero invento y que el Estado ucraniano era un error. Es más, dijo que su creación había sido un acto de robo legítimo perpetrado contra Rusia. Putin se ensañó sobre todo con Vladimir Lenin y su concepción de la Unión Soviética como un Estado federal. Dijo que esa fue la bomba de tiempo que determinó el colapso de la Unión Soviética. Y cito sus palabras: la catástrofe más grande del siglo XX. También manifestó con franqueza su simpatía por Stalin, quien, renunciando a las ideas de Lenin, había logrado cimentar un Estado estrictamente unitario y totalmente centralizado dentro de las fronteras del viejo imperio zarista. La única crítica que Putin dirigió a Stalin es la de no haber revisado con más conciencia los principios de Lenin, es decir, no haberse deshecho de la autonomía formal de las repúblicas soviéticas. Bueno, vino la tensión destructora que ya todos conocemos, de la que se cumplen ya pues unos 28 días y seguimos contando. Vamos a conocer toda la actualidad y perspectivas de futuro inmediato del conflicto bélico que ocurre en Rusia y en Ucrania, pero que impacta absolutamente a todo el globo terráqueo. Lo hacemos junto al experto en geopolítica, Alfredo de la Cruz, que nos acompaña nuevamente. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, Miralba, encantado. Aquí estamos. Bueno, ya estamos en contexto de la conversación que tenemos pendiente. Alfredo de la Cruz es experto en geopolítica y nuestro tema es Ucrania, Rusia y la visión de Putin sobre... Me llamó mucho la atención. Efectivamente, Putin ha dicho que para Rusia, Ucrania no es un estado, no existe, fue un error, un robo ilegítimo contra Rusia. ¿Esas palabras salieron de su boca? Bueno, eso hay que entenderlo en un contexto más amplio. En Rusia existe un ultranacionalismo que es presoviético, es decir, anterior al Estado soviético. De hecho, la Unión Soviética, ese hinterland que creó Rusia de 14 repúblicas rodeándola, es un logro del ultranacionalismo ruso. Sin embargo, el ultranacionalismo ruso no le perdona a Lenin que le diera característica de Estado a Ucrania, porque para Ucrania, para Rusia, Ucrania no existe, Ucrania es Rusia. Pero a ver, la Unión Soviética era una confederación de muchos estados, ¿verdad? ¿Es Ucrania el único que, digamos, que de alguna manera se desprende del territorio que antes ocupaba Rusia? Porque eran muchísimas repúblicas soviéticas. ¿Por qué hay tanto y marcado interés específicamente en Ucrania? ¿Por qué Putin no dice ahora no, Polonia no es Polonia? O Rumanía no es Rumanía. ¿Por qué Ucrania? No, lo que pasa es que tendríamos que irnos a el pacto que se establece en Kiev. Y justo en Kiev se hizo el primer pacto, RU, que es la palabra que significa pacto, y de ahí viene el nombre de Rusia, porque los clanes eslavos hicieron un pacto en Kiev, la Rus de Kiev, y de ahí surge Rusia. Entonces, Ucrania está en el corazón de Rusia. Bueno, dijo un gran pensador que Rusia sin Ucrania es un país grande, pero con Ucrania es una superpotencia. En ese sentido, como te venía diciendo, el ultranacionalismo no le perdona a Lenin que le diera categoría de Estado al pueblo ucraniano. Para los ultranacionalistas, Ucrania no existe. Al oeste existe un grupo de polacos que hablan un dialecto polaco que se han apoderado de Ucrania, que es parte de Rusia.
porque hay que entender a Vladimir Putin, en su mentalidad está la de los grandes zares que formaron el imperio ruso. Un zar era importante si cuando se levantaba el imperio era más grande que cuando se acostó. Entonces ya en el 2014 ya vimos desde el 2008 que Putin le agregó más territorio al mapa de Rusia. Le agregó Osetia, le agregó Abjasia, bueno, le agregó Transnistria, el territorio que está entre Moldavia y la frontera con Ucrania, entre el río Transdniester y la frontera de Moldavia con Ucrania. Ahí en Transnistria hay un grupo de población prorrusa que se autoproclamó como Estado, y ahí hay 1.500 soldados rusos, porque para Rusia, para Vladimir Putin, para ese ultranacionalismo, donde quiera que hay un ruso, ahí está la madre patria. En ese sentido, de alguna manera, siguiendo las líneas geopolíticas del siglo pasado, una de las figuras predilectas de Putin es Alexander Dugin, un teórico que ha escrito un libro que se llama La Cuarta Teoría, donde habla de que el capitalismo, el comunismo, todo eso pasó, y ahora la cuarta teoría política. Entonces, esas personas, ese es el ideal que sigue Vladimir Putin. Entonces, si a eso le sumamos cómo Rusia entra a esta nueva etapa luego de la desintegración de la Unión Soviética, podríamos entender cuáles son los imperativos de seguridad que esgrime Vladimir Putin, aunque esto no lo exime de responsabilidad y de estar invadiendo estados, porque la forma como Vladimir Putin lo dice, pareciera que la OTAN anda por ahí invadiendo países, tú te vas a adherir a mí a la fuerza. No es así. La pregunta que Vladimir Putin debe de hacerse, ¿por qué todas esas 14 repúblicas que formaron un Hitlerland de Rusia le tienen tanto miedo que andan buscando que la OTAN lo integre, que integrarse a la Unión Europea? ¿Por qué no se integran a nosotros? Si Vladimir Putin se hiciera esa pregunta, entonces estuviésemos más próximos de la solución. Porque si bien la OTAN violó los principios de los acuerdos, el espíritu de los acuerdos que se firmaron para concluir la Guerra Fría, también es cierto que pasa lo que dijimos, no es que lo ha obligado. Y si bien es cierto que también en el 2008 el presidente George Walker Bush cometió un error al decir en Bucarest, invitar a Georgia y a Ucrania a adherirse a la OTAN, por suerte en ese momento los países OTAN rechazaron eso, no le dieron aquiescencia. Pero en términos generales, la situación es que ahora, en medio del conflicto, el presidente Volodymyr Zelensky está llamando a un alto el fuego y que está en disposición de conversar. Lo que pasa es que no encuentra interlocutor, porque a Vladimir Putin no le interesa sentarse seriamente ahora mismo en la mesa del diálogo. ¿Por qué? Porque entre sus objetivos militares, que es capturar el sur de Ucrania y dejar a Ucrania sin ese importante puerto que tiene en Odessa, entonces una vez, por eso reorienta sus objetivos militares, como dijo en esta semana. ¿Por qué? Porque es casi seguro, están de acuerdo la mayoría de los analistas, que es muy probable que después que tenga asegurada el sur, que todavía falta esa región de Odessa, que no está controlada, después que esto pudiese tener un corredor natural entre el Transdniester, o sea, Transnistria, y allá la República de Donetsk y Lugansk en el Donbass, pues muy posible que entonces sí estaría dispuesto a sentarse en la mesa del diálogo, porque ya tendría todo el sur de Ucrania copado, teniendo en consideración que la región del Donbass es la región más rica de Ucrania, con todo lo que esto implica.